En el tercer capítulo de esta serie sobre la cuenca del Ebro, hicimos un recorrido por la naturaleza más indómita del Gran Valle. Estos grandes espacios naturales de reconocido prestigio internacional, unidos a las tierras de regadío, constituyen en su conjunto un inmenso macroecosistema que alberga una compleja y rica biodiversidad. En ambos casos, el agua es uno de los factores más determinantes. Y también lo es para el hombre de la cuenca, cuya supervivencia ha dependido siempre de esta sustancia vital. Iber, pasión indómita. Herederos del Iber. La cuenca del Ebro es bella y hostil. De esta tierra ha nacido y se ha forjado un hombre de una entereza encomiable, que ha considerado al agua como un tótem, porque de ella y de su buena gestión radica su modo de vida. Las primeras grandes obras para riego en la cuenca del Ebro fueron romanas. Los romanos fueron los primeros dinamizadores de la agricultura de regadío en España, convirtiéndose así en los primeros regantes. Desde entonces, y por cuestiones de pura supervivencia, el dominio del agua y los conocimientos para someterla fueron evolucionando. Regular y embalsar estas aguas y transportarlas a lo largo de grandes canales que las distribuirán por las secas tierras de los monegros, Sobrarbe y Somontano, es la gran batalla en que está empeñada nuestra patria. El verdadero arranque de la ingeniería hidráulica en la cuenca del Ebro tuvo lugar hace muchos siglos. En la provincia de Zaragoza, en la comarca de las Cinco Villas, existió la ciudad romana de Los Bañales. Unos pocos años antes de Cristo, se construyó en este lugar una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de Europa. El acueducto de Los Bañales superaría todos los cánones de exigencia tecnológica de la ingeniería hidráulica contemporánea. El agua también era protagonista en los centros de vida social y de culto al cuerpo. Aquí tendríamos un sistema formado por una piscina de agua fría, una sala donde se realizaban los masajes y las depilaciones, una piscina de agua caliente y una sauna.
A lo largo de la historia, numerosos tratados y pactos relacionados con el uso del agua han dejado su legado cultural en multitud de lugares de la cuenca del Ebro. Uno de ellos fue escrito en un documento de soporte un tanto peculiar. Conocido como La Pell, se redactó en el siglo XII y reflejaba la donación de un canal de riego para la población leridana de Almenar. Fue escrito sobre una piel de cabra. Esta concesión sobre la propiedad del cauce del canal a su paso por el término de Almenar continúa vigente. La construcción de obras hidráulicas, puentes, norias y molinos siguió avanzando. La necesidad de producir alimentos para subsistir impulsó al regante y al gestor del agua a mejorar las técnicas de almacenamiento y de distribución del agua. Los grandes canales, como el Canal Imperial de Aragón del siglo XVIII, constituyeron todo un hito en Europa, pues fue de los primeros en ejercer de conducto de riego y de vía para la navegación, además de representar un símbolo de las sinergias positivas de la gestión por unidad de cuenca, gracias al embalse del Ebro. Todavía hoy sigue funcionando. En el nacimiento de este histórico canal se construyó el poblado de El Bocal, que tras unas pertinentes obras de restauración se ha convertido en todo un referente cultural y patrimonial. La solidaridad en el uso del agua y muchos de los acuerdos históricos relacionados con su reparto siguen hoy en día vigentes. El tradicional acto del trallo tiene lugar desde hace más de un siglo en Pedrola, Zaragoza. Consiste en el reparto del agua entre comunidades de regantes. Se lanzan varios manojos de hierbas al canal y según el número de fajos que va hacia un lado o a otro, corresponden más días o menos de riego a cada comunidad. Es tal el respeto y consideración que tienen los regantes a esta modalidad de reparto, que el acto se realiza ante notario. El íbero griego, que da nombre a la península ibérica, el Iberus romano, el Ebro moderno, han representado en la historia un corredor de progreso y de cultura. A través de los ríos del Iber, cántabros, vascos, castellanos, riojanos, navarros, aragoneses, catalanes y valencianos han forjado con pasión una historia común. La gestión del agua en la cuenca del Ebro es una gestión que podemos calificar de solidaria. Es una gestión, siempre decimos, cuyo criterio es la unidad de cuenca, y eso indica que estamos rompiendo fronteras de tipo administrativo, de todo tipo, y nos ceñimos a las fronteras naturales, a la gestión del agua, la gota de agua por donde circula, y esa es la que nos marcamos nuestros límites. Construcciones, tecnología, acuerdos. Un trabajo arduo y tenaz para manejar el agua, aprovecharse de ella y repartirla con la pretensión de transformar parte del desierto del Valle Central en tierra fértil. El tejido fluvial y las aguas subterráneas de la cuenca del Ebro han permitido la creación de una red de canales de riego. Estos han posibilitado, a su vez, convertir unas 900.000 hectáreas de tierras estériles
en cultivos productivos, conviviendo de forma armónica con una amplia extensión de estepas y desiertos vírgenes que albergan a la comunidad biológica propia de estos ecosistemas áridos. La actividad agropecuaria es fundamental para el sustento de la población. Según Naciones Unidas, en el año 2050, llegaremos a ser 9.700 millones de habitantes en el planeta. Por ello, es necesario que países como España contribuyan con sus producciones agroalimentarias a su sostenibilidad nacional y mundial. Esta necesidad de incrementar la producción de alimentos se ha de acometer con el menor impacto ambiental sobre el agua, evitando efectos negativos como la sobreexplotación, la contaminación difusa y la que produce el ser humano puntualmente. Por esa razón, el uso del agua debe ser sostenible. La modernización de los sistemas de regadío es esencial. El riego por goteo refleja el firme compromiso del regante por economizar el agua. No se malgasta ni una gota. El agricultor es el primer interesado en optimizar la salida del agua para regar. No empleamos ni una gota más de la que se debe emplear, porque sacar agua de 150-160 metros de profundidad es muy costoso. Entonces somos los primeros interesados en no gastar más de lo que tenemos que gastar. Para el regante, el agua es como oro líquido. Sin embargo, una buena parte de esta agua se destina para otros fines. El regante del delta del Ebro tiene con la fauna nativa un vínculo casi ancestral. Estamos aportando agua en la bahía de la Encallizada de la comunidad de regantes, que es la gestora de distribuir el agua en el delta del Ebro. El sistema hídrico de los arrozales permite además mantener unos niveles de agua adecuados en lagunas naturales como el Canal Vell o les Olles, y esto repercute en la riqueza de la avifauna de la zona. El agricultor asume que muchas de las aves que crían en las lagunas vinculadas con sus regadíos son precisamente las que luego merman sus cosechas del arroz. Sin embargo, con las especies exóticas no se tiene tal consideración. El caracol manzana es una especie invasora que devora directamente la planta del arroz. Se reproduce con tremenda rapidez y constituye hoy en día una plaga a la que se combate con diversas medidas para disminuir su presencia. El aprovechamiento energético es otro recurso sostenible que también se explota en los canales de riego. La misma agua que genera energía es devuelta a los canales para su reutilización sin ningún tipo de impacto ambiental. La producción hidroeléctrica es una energía renovable, esencial para la mitigación del cambio climático. Pero la gestión sostenible del agua no es el único frente en el que se trabaja. Las buenas prácticas agrícolas que se aplican en la actualidad contribuyen también al equilibrio ambiental de todo el valle. Reciclar en los mismos campos.
Tras la poda de los frutales, la leña resultante es triturada y de forma natural acaba convirtiéndose en un valioso abono que es reabsorbido de nuevo por el medio. De obligado cumplimiento es el reciclaje de los envases y depósitos que son entregados en las estaciones de reciclajes de residuos. Para combatir las plagas, en muchos cultivos se establecen acuerdos con la fauna salvaje. Alternando entre las hileras de los frutales, se plantan matorrales y árboles autóctonos para que insectos predadores y aves insectívoras puedan criar. Una pareja de curruca cabecinegra ha criado en uno de los romeros que se han plantado. Las aves cazan los insectos que afectan a los cultivos y el agricultor les brinda un hogar en un territorio con abundante comida. Y ambos se preocupan de dejarlo todo bien limpio. La instalación de cajas nido amplía el abanico de aves suscritas a esta especie de convenio, porque también las hay que se alimentan de roedores. A esto se le llama simbiosis, y ya no es una asociación que afecta exclusivamente a las relaciones entre animales salvajes. Hasta en una finca de arroz ecológico se ha llegado incluso a construir un hotel para insectos polinizadores y controladores de plagas. Por suerte para todo el territorio de la cuenca, el uso de plaguicidas y abonos químicos se está reduciendo y controlando cada vez más. Y con la modernización de los regadíos, se está aportando al campo las dosis exactas de fertilizantes y pesticidas, evitando que se filtren a los ríos y a los acuíferos. La denominación de origen Calatayud, por las condiciones climatológicas del terroir, apenas tiene aplicaciones fitosanitarias, simplemente se trata con 2 o 3 tratamientos de azufre y lo que hace es que tenemos una producción de uva que podemos decir que es casi ecológica. Se está impulsando el progreso económico y social, respetando en todo lo posible el entramado ecológico. El desarrollo sostenible está siendo una realidad. Uno de los ejemplos más representativos es el del turismo que se ha generado en torno al entramado fluvial y a la agricultura. El agroturismo es una oportunidad que ofrecen los lugareños a los visitantes para que se reencuentren con sensaciones olvidadas. Es el contacto con el campo, con la niñez y con el sabor rural. Emociones más fuertes proporcionan los ríos bravíos de la cuenca del Ebro. Y había muchos territorios que se estaban despoblando y con unos problemas de supervivencia importantes. El turismo unido al agua ha hecho que muchos de estos territorios estén tomando nuevo impulso y empiecen a recuperar el pulso vital que los pueblos necesitan para vivir. El turismo de la naturaleza unido al agua, elemento fundamental en la provincia de Huesca, con sus ríos pirenaicos y sus ríos de aguas claras y transparentes, es un elemento competitivo de primer orden a la hora de ofertar ese turismo en la naturaleza, que es uno de los elementos competitivos del turismo en Aragón. El río también es escenario para el relax y la contemplación. En los sotos del Ebro, en La Rioja, se practica la sototerapia, un nuevo término que describe los beneficios psicológicos que conlleva pasear por esta reserva natural.
El monasterio de Piedra, en Zaragoza, parece el auditorio del agua, en el que afloramientos y cascadas protagonizan el concierto más antiguo del mundo. También se practican desde hace siglos los baños termales. Estas aguas que provienen de las capas subterráneas afloran a la superficie a unas temperaturas generalmente cálidas y siempre cargadas de componentes minerales. Las aguas termales mejoran la circulación sanguínea, eliminan toxinas, ayudan a los procesos metabólicos y constituyen hoy en día un aprovechamiento turístico muy demandado. Otra actividad muy solicitada es el turismo ornitológico. Un paseo por la desembocadura del Ebro permite la observación de aves de una forma privilegiada. Pero específicos pequeñitos, está ahí. Por su potencial ecológico y paisajístico, la cuenca del Ebro es un escenario de referencia para el turismo de naturaleza. La diversidad de hábitats fluviales invita a la práctica de múltiples disciplinas de pesca deportiva. Según sea en los tramos altos de los ríos, en embalses o en los tramos bajos, son unas especies u otras las que se tientan. La anjova es un depredador autóctono muy cotizado en la desembocadura del Ebro. Legendarias son las luchas entre el pescador y este bravo pez. La pesca comercial es otro de los numerosos aprovechamientos que la cuenca brinda al hombre. En estos 4 capítulos hemos hecho un recorrido por el gran valle del Ebro. Su diversidad orográfica y su clima variado han proporcionado un complejo entramado ambiental al que se ha asociado la labor del regante, escultor de nuevos paisajes y creador de vida. El esfuerzo titánico por manejar el agua y la naturaleza se ha ido transformando en un trato de armonía con la misma, conforme el desarrollo científico y tecnológico ha permitido comprender sus secretos y adaptar las técnicas de progreso y desarrollo. La cuenca del Ebro es la historia de una relación ancestral, de un idilio entre la pasión de los herederos del Iber y la naturaleza indómita del Gran Valle. Así es el Iber, pasión indómita.